habitual, la sesión va a ser, aspira a ser convocada el jueves de la semana que viene. Veremos si esto sucede. Es un día fuertemente económico. Hoy el presidente de la Nación habló con Donald Trump, 10 minutos, vamos a hablar de eso, tengo muchos detalles. El jueves se va a ver con Donald Trump. Entiendo que el presidente de la Nación, Javier Milei, va a ser uno de los oradores el jueves. Entiendo que va a ser uno de los oradores. Voy a hacer un comentario vinculado con Macri y con Cristina con esto. Pero dame algunos datos de la economía. Es un día muy económico. Bueno, vos hablaste. El dato de inflación. Vos hablaste un poco de la canasta básica alimentaria y la canasta básica dije, ¿no? total. Me quedé corto. 1,4. 1,4. Tenés muy buena información. 1,4. Vamos a ver los valores de alguna manera. Ahí tenés, mirá. Para un hogar de 3 personas, la alimentaria 3,46. Y la básica total 785.438. Para 4 personas, 434.620 la alimentaria y la total 986.586. Y para un hogar de 5, que es el que se toma en promedio, 457.124 la canasta alimentaria y la total 1.037.072. Digamos que la alimentaria es para medir la indigencia y la canasta básica total es para medir la pobreza. Por eso yo decía hoy cuando abrimos el programa, obviamente que la pobreza está, bueno, muy difícil. El último número da arriba de 50. Sí. Hay que ver cómo está ahora. El último número, la mitad de los argentinos son pobres, ¿está bien? Más de la mitad de los argentinos son pobres. Ahora, con estos números de una catástrofe absoluta, deberían estar, no quiero usar la palabra desinflándose, desacelerándose ese número por eso, o estancándose o descendiendo. ¿Es correcto lo que digo o no? Sí, yo te diría que para el primer, digamos, para lo que va a ser el primer semestre de este año, que ya tuvimos el dato, que fue 53%, algunos economistas están calculando que ya hoy la pobreza está por debajo del 50%. Y te diría que algunos dicen que podría llegar a fin de año con estos valores de inflación a estar en el 45%. Acaba de tuitear el presidente de la Nación, es medio técnico, te pido que me ayudes a entenderlo. Si le restamos la inflación inducida, devaluación prefijada más la inflación internacional, la inflación monetaria viene viajando al 0,2% mensual, esto es 2,4 anual. De confirmarse 2 meses más esta inflación, se bajaría la devaluación mensual al 1%. Viva la libertad, carajo, y lo arroba a Luis Caputo. ¿Me explicás qué es esto? ¿Qué te está diciendo, Javier? Explícamelo, por favor. Que vos en realidad, cuando tomás la inflación total, le tenés que restar el 2% de la devaluación y le tenés que restar el 0,5% de la inflación en Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, lo que te dice el presidente, nosotros estamos con una tasa de devaluación del 2. Ahora podemos ir a una tasa de devaluación del 1 porque estamos bajando la inflación y de alguna manera estamos devaluando. No estamos devaluando lo mismo que veníamos devaluando en valor, ese 2%, pero en términos relacionados con la inflación vamos a devaluar un poco menos. A ver, vamos. A ver si te lo explico. Sí, vamos de nuevo. No, es complejo. Es así, es así. Sí. El presidente que dice, vos tenés una inflación hoy del dio 2,7. 2,7. Sí, bueno, pero la devaluación que vos haces siempre es del 2. Pues eso es el famoso crawling peg. 2,7 menos ese 2 que devaluás, te queda 1,7. Si vos le restás a eso la inflación de Estados Unidos, fíjate lo que te va a quedar, que el valor que está dando de alguna manera el presidente te está diciendo ya que a partir de enero probablemente el gobierno, en vez de devaluar, este es el dato que da el presidente, el gobierno, en vez de devaluar a una tasa del 2% anual a partir del año que viene, probablemente empieza a devaluar a una tasa del 1%. Ese crawling baja del 2 al 1. Bien. Eso es lo que está diciendo el presidente Javier Milei a través de ese tuit. Bien, lo voy a sumar a Martín Yebra, que está en la redacción de nuestro diario. Antes que nada, hoy Caputo dijo que el año que viene se levanta el cepo, ¿es cierto eso o no? Sí, yo te diría que está trabajando el gobierno que una vez que se termine el impuesto país, se vea la brecha. ¿Entendés esto, pelado? Sí. La brecha cambiaria hoy, lo dijo ayer Eduardo Feynman, la brecha cambiaria hoy en la Argentina es aproximadamente del 12 al 15%, depende con qué dólar lo midas. ¿Sabés cuánto era la brecha cambiaria el año pasado a esta misma fecha? 170%. Sí, mira, acá tengo algunos datos. 170% estamos hablando. Sí, el año pasado la inflación era arriba de 12 o el 12. Año pasado, si estamos tomando octubre, era 8,3. 8,3. En noviembre dio 12. Y hoy estás 2,7. Alimentos dio 14, el dólar dio 1.300, la brecha era del 200%. Sí. Y te doy un dato más. Y el riesgo país era 2.400. Sí. Bueno, acá tengo 2.700, no importa. Bajó más después. 2.400. Bien. Sí. Lo voy a sumar a Martín Rodríguez Yebra, que está en la redacción
de nuestro diario para sumar, ¿sí?, y enriquecer este análisis de una jornada marcada por la política y también por la economía. Martín, querido, gustazo tenerte. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué estás viendo, no? Por un lado, una sesión convocada por la oposición que naufragó porque no obtuvo los votos. No sé si el gobierno jugó fuerte o no, pero logró quebrar un sector de la oposición, del peronismo. Y por otro lado, el dato de inflación que marca el número más bajo en lo que va del año y el más bajo de la era Milei. ¿Qué ves? Sí, el número de la inflación te marca una tendencia que se viene dando hace meses y que era esperable, si querés, dentro de la agenda del gobierno estaba marcado este día con el conocimiento de que iba a ocurrir, y es un dato positivo, por supuesto, para el gobierno. La gran novedad, yo creo que desde la política, es sí lo que pasó en el Congreso, porque te muestra una vez más la enorme debilidad de la oposición, que fue incapaz de juntarse después de haber estado gestando esta sesión durante, te diría, 2 o 3 semanas. Y la capacidad de un gobierno que está en posición de poder, bueno, de manipular de alguna manera, de torcer voluntades en esa oposición a la que de momento por lo menos está controlando con bastante facilidad. Sí. Hoy parecía que era un día en el que la oposición iba a dar una señal de fortaleza ante el gobierno. No ocurrió, el gobierno desactivó unos cuantos diputados y no tuvieron digamos, la vocación de decir, bueno, vamos al recinto a ver cuántos votos realmente tenemos o si logramos juntar el quórum, porque temían perder esa votación o no llegar al quórum y dejar muy expuesta su fracaso, y se buscó una alternativa que es decir, bueno, no, lo vamos a postergar porque primero vamos a hablar del presupuesto. Sí, ahora, Martín, dos cosas quiero tu mirada, ¿no? En la Cámara de Diputados está representado el pueblo de la nación argentina. Cada provincia tiene su representante en virtud de los habitantes, ¿no?, que tienen, por eso la provincia de Buenos Aires es la que más representantes y diputados tiene. Esto que la oposición naufrague en este intento, marca de que hay un consenso de la ciudadanía en un sector de que esto tiene que seguir de esta manera y no torcer el rumbo. No sé si haría ese análisis. Yo creo que esto es pura política y que hay sectores de la política. O sea, la política está lejos de la gente. Yo creo que sigue estando en el mismo lugar que estaba hace 1 año, 2 o 3. Yo creo que sí, que acá hubo un manejo político y hay gobernadores que sacaron cuentas de que sentarse a dar quórum primero y a votar después, a que sus diputados se sienten y den quórum después, más allá de lo que vos decís, que es cierto, representan al pueblo y no a los gobernadores, que eso sería el Senado, pero en la práctica también pasan diputados. Sacaron la cuenta y dijeron, va a tener un costo, porque el gobierno le puso sobre la mesa la amenaza legítima, si querés, en términos de negociación política dura, de decir, bueno, si ustedes van por este camino, no negociamos las obras para el año que viene y vayan ustedes a arreglarse como puedan en el año electoral sin obra pública. Sí. Y eso es lo que terminó de quebrar no solo a los bloques que habitualmente este año llamamos dialoguistas, sino también a Unión por la Patria. Yo creo que esa es la principal novedad. Ese es el dato, ¿no? Recién lo hablamos con Carola Suárez. ¿Qué crees que ahí jugó? Los diálogos de la Casa Rosada, no sé, se me ocurre Lule Menem y Martín Menem, se me ocurre, no tengo el dato. Sí, pero Franco también. Guillermo Franco, correcto. ¿Eso o el propio convencimiento de los gobernadores? ¿Qué crees? Hubo un desafío a Cristina también, ¿no? ¿Por qué Gerardo Zamora, por ejemplo, no garantizó sus votos? Yo me animaría a decir que fue una cuestión de interés en la negociación. No me lo imagino una cuestión de evangelización sobre su mirada de la política y de la economía. Yo creo que Gerardo Zamora, que fue uno de los que de alguna manera retiró su gente, o Raúl Jalil, está más del lado de decir, bueno, en este toma y daca con el gobierno yo juego mi interés particular. Tucumán también, ¿no? Bueno, Tucumán sí, pero ya está fuera del bloque, ¿no? Ya Jaldo está fuera del bloque. Lo mismo te pasa con Sanz, con Sáenz en Salta, pasa al Agua en Misiones, que ellos ya tienen bloques aparte, ¿no? Sí. Pero el tema es que se le rompe el bloque que uno podría llamar del kirchnerismo, ¿no? Sí. Y eso me parece que es uno de los datos más relevantes de lo que pasó esta tarde en el Congreso. Martín, ¿y ves un desafío intrínseco a Cristina en eso también o no? De decir, sí, che, mire, usted, señora, ya no conduce como quería o como usted cree, ¿sí? Y nosotros vamos por otro lado. ¿Puede haber algo también de eso o no? Algo de eso hay. Yo creo que esos gobernadores también miran en su provincia y dicen, bueno, a ver, ¿cómo está la imagen de Cristina? Claro. Hoy me tengo que de alguna forma, vamos a decirlo brutalmente, arrodillar ante el liderazgo de Cristina. Y no. Claro.
¿Por qué no se mueven los de la provincia de Buenos Aires? Bueno, porque Cristina en la provincia de Buenos Aires sigue estando fuerte. Sí. Y ahí está, digamos, todavía la amenaza de Cristina en términos políticos, ¿no? Ella vuelve ahora a tratar de reconstruir su liderazgo a partir de hacerse fuerte en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que para eso tuvo que hacer una operación gigantesca que fue tomar el PJ Nacional, que le costó mucho, ¿no? Dejó muchos jirones de poder Sí. en esa negociación, pero lo consiguió. Pero sobre todo, para poder reconstruir su poder, ella va a tener que demostrar que sigue siendo la referencia política de la provincia de Buenos Aires. Está por verse, las encuestas de todos modos en la provincia todavía le dan un carácter competitivo. Pero por supuesto, con el gobernador que ya mostró que no está 100% alineado con ella, por más que el desafío después lo terminó retirando. Sí. Hay una situación distinta a la Cristina que y hay conocimos otra en cosa, otras épocas. sí, totalmente. Y otra cosa que observo, pero sumame tu mirada, que seguramente sea más interesante que la mía, que Cristina, sobre todo Cristina, no sé si el kirchnerismo en general, hoy es una expresión fuerte, sin duda, pero reducida a 2 secciones de las 8 que tiene la provincia de Buenos Aires, y básicamente al conurbano más populoso, en la tercera sección electoral, suroeste de la provincia de Buenos Aires, y un sector de la primera sección electoral, que es el noroeste. Es decir, que es una expresión básicamente del conurbano profundo. Ahí está la potencialidad, no está en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior sojero, por ejemplo, de la 4ª sección electoral, o en el interior turístico de la 5ª sección electoral, que es Mar del Plata, por ejemplo, sino que está en el conurbano. Esto es lo que observo. El kirchnerismo es una expresión fuerte del conurbano y nada más. Pero quiero tu mirada, Martín. Sin duda, sin duda es así, pero también lo era así en el 2017, ¿no? Ella terminó, si querés, achicando la extensión de su liderazgo, por lo menos del liderazgo más fiel a ese sector del conurbano, que es el sector más populoso del país, por eso también le da la posibilidad de proyectarse desde ese lugar. Y también, curiosamente, es el lugar al que, si las cosas le salen bien a Milei, si el proyecto económico de Milei funciona y prospera, es el lugar al que más tarde le va a llegar la recuperación. Con lo cual también hace juego un poco ese recostarse de Cristina en la primera y la tercera sección de la provincia de Buenos Aires con la dinámica de un eventual programa exitoso de Milei, ¿no? Porque ahí va a seguir teniendo Cristina Kirchner un electorado que va a estar demandando de la economía argentina algo que tal vez este programa no le dé. Sí, pero por lo menos no en el corto plazo. Sí, ¿no? vaya paradoja que el gobierno ha aumentado muy por encima de los índices de inflación la AUH, ¿no? Por ejemplo. Que va a los sectores más empobrecidos del conurbano, donde no hay duda que Cristina tiene una gran potencialidad electoral. Pero yo no sé si la tiene en un porcentaje de 80-20 o 70-30 como en algún momento. Quizás la tenga probablemente más peleada. La verdad que no, sí, no lo sé, no pero intuyo esto último, que me parece que es una cuestión mucho más discutida. Hoy Cristina está discutida en esos lugares, no como antes, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. El gobierno anterior del que ella participó, que ella propuso en su momento Alberto Fernández y del que fue vicepresidenta, es un gobierno que salió muy abollado y que tuvo como, si querés, como gran pecado el haberle perjudicado muchísimo la vida a los sectores que lo votaron, claro, ¿no? A los que más lo apoyaban. Claro. Entonces ahí está la raíz de esta discusión sobre la figura de Cristina, ¿no? Que es muy fuerte, pero bueno, ella apuesta a reconquistar ese sector porque lo que percibe es que la dirección del programa económico de Milei muy probablemente no le mejore la vida de manera muy clara a esos sectores que históricamente le acompañaron. Por distintas razones, vos ves que la recuperación económica en el conurbano va a tardar mucho más que en el resto del país, y entonces ella apuesta a que su figura vuelva a ganar peso y va a caminar la calle, ya lo está haciendo, con la intención de postularse, no sé si postularse el año que viene, pero por lo menos representar la contracara de Milei, ¿no? Salvo que salga ficha limpia, ¿no? Bueno, eso está es un tema, difícil en el Senado, ¿no? Me imagino. Sí. Recién nos contaba la diputada Giudice que va a tratar como una sesión para tratar ficha limpia. Ficha limpia significa que una persona con condena
el proyecto original dice con condena, creo que hay un consenso que sea doble conforme, es decir, 2 fallos en contra. El caso de Cristina podría ocurrir mañana. Claro. Bueno, Hernán Capelo lo adelantó muy bien en nuestro Diario de la Nación. Creo que fue el primer periodista que escribió esto, que se viene la condena. Va a ser mañana. La condena. Que se va a ratificar la condena a 6 años. Si hay doble conforme y se avanza ficha limpia, Cristina no va a poder ser candidata. ¿Sí? ¿Crees que esto puede prosperar o lo ves que naufrague en el Senado? Yo veo muy difícil que pase. El Senado sin duda va a ser muy difícil que pase porque ahí el bloque que uno podría decir del kirchnerismo tiene 33 diputados. Tendrías que prácticamente alinear a todo el resto. Lo veo difícil. Sí. Ahí hay muchos Pero hay gobernadores que no jugadores. quieren a Cristina, ¿eh? Es cierto, pero también vos cuando votás una ley es universal, ¿no? Y no sabes nunca cuándo te va a tocar estar del otro lado. Y yo creo que hay muchos que están mirando eso, ¿viste? Qué bueno lo que acabas de decir. No votar una ley solo mirando a Cristina, porque ojo que si miro para la espalda, por ahí en algún momento me cae un procesamiento a mí, ¿no? Eso puede estar diciendo algún gobernador. O sea, más de y en la Cámara de Diputados también es difícil, porque también hay un número importante de diputados que no quiere dar semejante paso en contra de Cristina y también en contra de sus propios intereses futuros. Entonces yo le veo dificultad a la aprobación de esta ley. ¿Y crees que el gobierno va a convocar extraordinaria? Yo calculo que no, ¿no? Me parece creo que tenga incentivo para hacerlo. Claro. No creo que le interese a un gobierno que está en minoría y con una oposición que nunca sabes por dónde te va a salir, que le convenga dejar abierta esa puerta. Sí. El tema del presupuesto hay que ver cómo avanza. Toda la información que yo tengo es que el gobierno, si pudiera, no le dejaría las cosas como están. Totalmente. Evidentemente, no le interesa, pero también tiene presiones por otro lado de los gobernadores. Bueno, hay que ver en esa negociación si el gobierno saca algún rédito en decir, bueno, ok, votemos el presupuesto, yo me autolimito de alguna forma, por decirlo mal y pronto, con un presupuesto a cambio de algún otro beneficio que la oposición a través de los gobernadores le pueda dar. Queda muy poco tiempo para eso, entonces yo veo muy probable que no haya sesiones extraordinarias este año. Yo coincido contigo por una razón política y por un dato suelto que lo quiero compartir contigo. Hoy fue designado, o elegido en realidad, el futuro embajador argentino en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, Alejandro Oxenford. Sí, que entiendo que fue el creador de OLX, ¿no? Exacto. Correcto.